Oye, dame un coco. ¿Pero se ha vuelto loca? Pues es lo que me dijo, que se iba de sirvienta a casa del nuevo juez para cuidar a Joaquín y para ver si averiguaba algo. ¿Algo de qué? ¿Y si alguno de los policías que la vieron ir a la casa de la suegra de Juan la ve y se lo dice al juez? ¿Y qué hacemos? Hay 3 tipos vigilando la cantina. Nada más eso nos faltaba. ¿Qué crees? ¿Qué? La mesa de Azucena se metió de sirvienta en la casa del nuevo juez. Dice que para espiar. Bueno, luego hablamos. Juan decidió irse de casa de Doña Tegua esta noche. Ay, Meche. Anoche casi no pude dormir. Ay, señora, ¿cómo no? Yo siempre pensé que el patrón la quería demasiado como para hacer eso. Sí, ¿verdad? No sé ni por qué dudé. A pesar de todo lo que decían, debí de haber pensado en nuestras pláticas, en nuestros momentos juntos. Nadie puede mentir con tanto descaro. Ay, Meche. Estoy tan feliz, tan feliz. Me muero de ganas de tenerlo cerca. De oír su voz, de ver su mirada, de sentir su presencia tan cálida. Lo quiero tanto. ¿Y cuándo lo verá usted? Eso sí no lo sé. Ojalá sea pronto. Pero si así no fuera, con saber que está vivo y que me sigue queriendo, me doy por satisfecha. ¿Y a poco crees que va a cumplir con lo que te dijo? No sé. No me preocupa tanto por mis gentes, porque ellos se pueden esconder. Pero tú, A mí nada me va a pasar. de todos modos, decidí que no me voy a llevar a mi mujer. Y quiero que mañana se lo digas a Aimee. Cuando uno se dobla ante una amenaza, empieza una cadena que después es muy difícil de romper. Ya lo sé. Pero por el momento no tengo otra solución. ¿También la cantina está vigilada? Sí, un policía me siguió cuando salí de allá, pero lo despisté. Está bien. Dime, ¿verás a Juan hoy en la noche? ¿Sí? Dile que necesito hablar con él. Hay que buscar la manera de eludir la vigilancia de la policía y que yo lo vea. Es muy importante para proceder con su asunto legal. Está bien. Azucena se metió de criada en la casa del nuevo juez. ¿De veras? En cuanto el licenciado Noel se entere de lo que hiciste, me va a matar. ¿Y a ti por qué? Si la decisión fue mía. Sí, pero va a decir que por qué te dejé. Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes son los nuevos sirvientes? Sí, señorita. Joaquín Martínez para servirle. ¿Y tú cómo te llamas? Azucena. ¿Están casados?
No. Ven, Azucena, que quiero que me planches unos vestidos. Es que yo no sé planchar. Es decir, no sé planchar ropa fina. No importa, yo te enseño. Andrés no está enamorado de Mónica. No dudo que le tenga aprecio y tal vez se sienta unido a ella por lo que le sucedió, pero no la quiere. Además, cuando le dije eso, me di cuenta que sí se molestó. Para cualquier hombre pensar que su esposa ha sido de otro, pues siempre ocasiona cierta molestia. Piensa uno que ella puede hacer comparaciones, pensar que el otro era mejor en algunas cosas. Yo creo que debes insistir en lo de Mariana. Mañana voy a mandarle un recado a Amanda reiterándole nuestra invitación para pasar unos días en Campo Real. Me parece bien. Pero para mí el que tienes que convencer es al tío. ¿A Marcelo y por qué? Un día Mariana me dijo que aún no tenía novio porque su tío es muy estricto. Es el albacea del testamento del padre de la muchacha y su tutor hasta que la niña se case. A lo mejor no quiere casarla para no perder el control de sus bienes. ¿Tú crees? Puede ser. No es normal que una muchacha de su edad, bonita y rica, aún no esté comprometida. ¿Y la madre qué dirá? Si entre ella y el cuñado hay algo, puede ser que esté de acuerdo. Mejor iré personalmente. ¿Qué es? Un tecito de hierbas. Con eso te vas a sentir bien, te van a dar fuerzas. Pero ten cuidado, ¿eh? Porque el efecto no dura mucho. Te va a dormir hasta mañana. Sí, no te preocupes. ¿Quién es? Pedro. Buenas, doña Tegua. ¿Ya? Llévate esto. Por favor, mañana, en cuanto despierte, explícale. Dile que no me quedó otro remedio y que no me voy a llevar a Mónica. Trata de convencerla de eso. Dile que si quiere lo puede comprobar. Y sobre todo, aconséjale que vuelva con su marido. Está bien. Nunca voy a olvidar que te debo la vida. Que Dios te acompañe, Juan del Diablo. Que Dios te acompañe. Gracias. Cuídate. Buenas noches, don Noel. Buenas noches. ¿Qué pasó con Aimé? Está con Juan. Entonces sí se fueron juntos. No. Lo que sucedió fue que Juan, al fugarse de la cárcel, fue herido de gravedad. ¿Cómo están? Ya mejor. Por eso no pudo ir por ti. ¿Y dónde están? ¿Lejos de aquí? Nunca salieron de San Pedro. No es cierto. El mismo don Alberto me lo platicó. Muy pronto se va a casar con la señora. Pero si ella a mí no me dijo nada. ¿Por qué te lo iba a decir? Porque me cuenta todo. Me tiene confianza. Te cuenta lo que quiere que sepas.
Pero las cosas importantes. También esas. ¿Cómo qué? ¿Como que Juan del Diablo y la señora me andan vivitos y coleando? No, eso no. Yo también siempre le he sido fiel a la señora. Hasta que llegó el momento que necesitaba un favor y ella no me lo hizo. ¿Se refiere usted a cuando le quitaron el puesto de administrador? Sí. La doña no movió un dedo para ayudarme. Entonces tuve que acercarme al patrón, ganármelo. Y ya ves, me devolvió mi puesto. Siempre hay que estar con el de arriba, con el que puede más. Mira, si sabes algo y luego el joven se entera, te va a correr. ¿Y a dónde vas a ir? Claro, de sirviente en otra casa. Pero nunca se te va a tratar como aquí. Yo no puedo traicionar a la señora. No se va a enterar. Me lo dices a mí y yo veo cómo hacerle para que ella no lo sepa, para que no te quite su confianza. Mira, ahora hay otra cosa. A mí la verdad no me cuadra que la doña se case con este don Alberto. Antes que nada no le llega ni a los talones al patrón. En paz descanse. Y de todos modos será otro el que va a mandar. Pero si él tuvo algo que ver en este lío de fingir que Juan del Diablo y la señora Aimé están difuntos, al joven Andrés le va a molestar mucho. ¿No te das cuenta? Otra vez lo hicieron tarugo. Me corto el cuello si dejan que don Alberto se case con la doña. Usted es amigo de Guadalupe Cajiga, ¿no? Pregúntale a él. Ya lo hice y me dijo que no. Búsquele el modo. Dígale que la señora lo perdonó y le devolvió su confianza. ¿Me perdonó qué cosa? Usted le robó una carta, ¿no? Juan siempre rechazó esa proposición por temor que al darse por muerto, Andrés pretendiera aprovecharse de ti. Por eso decidió adelantar la fuga. Y también porque tenía miedo que Espíndola quisiera matarlo de verdad, por iniciativa propia o de tu madrina. Don Noel, por favor, ¿cómo puede usted decir eso? Bueno, eso le dijo Espíndola a Aimé cuando fue a verlo esa noche. Pero ¿cómo se puede creer en la palabra de un sinvergüenza como ese? Entonces mi madrina y Alberto son los únicos que saben que no han muerto. Y Guadalupe Cajiga, el que hizo estallar el barco. Y creo que el licenciado Romero Vargas tiene sospechas. ¿De veras? Pero entonces... Hay que ser precavidos. Por lo menos hasta que el teniente de esa patrulla me traiga el reporte de las armas decomisadas. ¿Y si no lo hace? Debemos tener confianza, Mónica. En este mundo también hay personas buenas y honestas. Don Noel, yo quiero verlo. ¿Y qué va a pasar con Aimé? No lo sé. Y vamos a volver a lo de antes, al escándalo del divorcio, a hacer la comidilla de todo el pueblo. ¿Por qué no se fueron lejos? ¿Por qué no desaparecieron de verdad? ¿Qué segundo? ¿Qué pasó? Todo tranquilo. El hombre se fue detrás de la señora Mónica y su mamá. Voy a entrar por atrás. En cuanto haya hablado con Mónica, les hago una seña por la ventana. Sí, Juan. Duermen al guardia y me avisan. ¿Estás seguro que vas a aguantar? No te ves muy bien, Juan. Estoy bien. Ojalá no se desmaye. Debemos tener cuidado porque la policía nos está vigilando. ¿A mí también? Sí. Hay una persona frente a la casa de tu madre. Y ahora, por ejemplo, la siguió hasta aquí. Hasta como delincuentes nos tratan. Y todo por culpa de ese desdichado. Ya, mamá, por favor. Eres muy injusta al decir eso. Juan no es responsable de lo que está pasando. Estas fueron intrigas de mi madrina y de Alberto. Será el sereno, pero por su culpa nuestra vida se ha convertido en un infierno.
Catalina, por favor, no lo tome así. Es que usted no sabe la angustia que tengo aquí adentro. Todo va a empezar de nuevo, don Noel. Por favor, discúlpenos, don Noel. Cenaremos otra noche cuando haya más tranquilidad. No te preocupes, Mónica, entiendo. Y si ve a Juan, dígale que lo amo y que se cuide mucho. Vamos, mamá. Gracias por todo, don Noel. Mañana pasaré a verte. Buenas noches, don Noel. Buenas noches, doña Catalina. Tal parece que hubieras preferido que Aimee se hubiese muerto de verdad. No, si no se trata de eso y lo sabes muy bien. Si tu hermana regresa, la voy a recibir porque esta es su casa. Pero tampoco voy a permitir que tú vuelvas con ese hombre. ¿Por qué? Siquiera dime por qué. Porque es un desdichado, Mónica. Si se salva de esta, mañana ya estará metido en otro lío. Y no es hombre para ti. Juan es mi esposo, mamá. Es el hombre que amo. Y si él me lo pide, lo seguiré hasta el fin del mundo. Mónica. Mónica, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a contarle todo a Fray Domingo. Exigiré que se anule tu matrimonio. Así no podrás alegar que es tu marido. Pues casada o no, de todos modos me iré con él. Y ni tú ni nadie podrán impedirlo. Ya lo veremos. Mónica. Mónica. Mi vida. Creí que este momento no llegaría nunca. ¿Por qué don Noel no me dijo? Después hablamos. Cierra bien la puerta. Dios mío, tu herida. Ayúdame a sentar. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Dónde te hirieron? Déjame ver. Después. Mi amor. Recuéstate aquí conmigo. Pero... Por favor. Te extrañé tanto. Y yo a ti. Hubiera querido morirme cuando me dijeron. Don Noel no te explicó. Sí. Por favor, déjame ver tu herida. Después. Yo nunca te engañé, Mónica. No podría hacerlo. Ya te lo dije. Eres una bruja.
No voy a quedarme mucho tiempo. No puedes irte así. Estás muy débil. Al rato me sentiré mejor. No voy a permitir que te vayas. Oí a tu mamá que decía... Mi mamá no hará nada. ¿Dónde te hirieron? Aquí en el vientre. No te muevas. Vuelvo enseguida. Ya van a traer las cosas para curarte. ¿Lupe? No me eche. ¿Dónde está tu herida? Aquí. ¿Quién te atendió? Tegua. Una curandera. Es una buena mujer. Me cuidó bien. Solo que perdí mucha sangre. Te vas a reponer. Tienes las manos tan suaves, Mónica. Hasta parece que estoy en el paraíso. Mónica. Eres mi vida. No hay nada ni nadie en este mundo que me importe más que tú. Estás tan dentro de mí. Pase lo que pase, nunca lo olvides. Nada va a pasar. Tú y yo no volveremos a separarnos. Nunca. No te inquietes. Es Meche. Encontré esto, señora. Gracias. Pedro y Segundo están afuera. ¿Quieres que Meche vaya a avisarles? No. El policía podría verlos. Déjalos. Ellos sabrán qué hacer. Cuidado. Tranquilo. ¿Mi mamá ya se acostó? Sí, señora. Trae algo de la cocina. ¿Caldito, señora? Sí. ¿Para descubrir qué? Cualquier cosa que pueda ayudar a Juan. Dime la verdad, Azucena. ¿Se murió o...? ¿Cuántas veces tengo que decirte que sí? Es que fíjate que no te creo. Y tampoco creo en lo que dijo el licenciado, que quiere limpiar su memoria. Para mí que está vivo. No me veas así. No voy a decir nada. ¿Y por qué debería de creerte? Cuando viniste aquí la otra vez, fue para perjudicarlo. Pero no lo hice. ¿Por qué no encontraste nada? Tal vez. Pero a lo mejor si hubiera encontrado algo, tampoco se lo hubiera dicho Espíndola. No soy mala gente, Azucena. De veras. Soy pobre, como tú. Y a veces nos vemos obligados a hacer cosas que no nos gustan. Yo nunca he hecho nada a la fuerza. ¿Ah, no? ¿No trabajaste en la venta? ¿Quién te dijo eso? Don Guadalupe. Pues es mentira. Tal vez sea mentira. Pero aún si fuera cierto, yo no pensaría mal de ti ni de Meche. Yo sé que hay momentos en que a uno no le queda de otra. Y se porta de una manera por necesidad o por miedo. Pero para mí, tú y Meche siempre serán unas muchachas buenas y honradas. A ti te gusta Meche, ¿verdad? Me cae bien y la quiero, pero nada más como a mí. Marcelo, se supone que Mariana recibirá la herencia de Joaquín el día que se case.
¿No podría ella ese mismo día renunciar y cedértela? Para que todo el mundo piense que me he aprovechado de mi sobrina, que de alguna manera la estoy obligando. Bueno, pero le estás obligando a no casarse. Eres tonto, te haces. No entendiste lo que te dije. Ella no tiene derecho al patrimonio de los Romero Vargas. No me refiero a un derecho legal, sino moral. Pues alguna solución debe de haber. Siempre hay solución para todo. ¿Y cuál sería? Que yo me case con ella. De esa manera los bienes quedarían en la familia y pasarían a mis hijos. Sin embargo, la idea no me atrae mucho. Antes que nada por ser Mariana hija de quien es. Y luego porque no es la clase de esposa que yo escogería. Tal vez lo mejor sea que entre a un convento y tome los hábitos. Pero Mariana no tiene ninguna vocación. No se trata de tener vocación o de que quiera o no, sino de hacer que cumpla con lo que es correcto. Ahora, si quieres explicarle el por qué he tomado esa decisión, estás en todo tu derecho. Me estás obligando a tomar una decisión drástica. ¿Cómo cuál? Puedo decidir no vivir contigo e irme lejos con ella. Tú podrás ir a donde quieras, pero Mariana permanecerá a mi lado. No olvides que soy su tutor.